¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos con un nuevo tema. Hoy quería hablar sobre María, modelo de fe e importancia para los cristianos. Cuando hablamos de María, modelo de fe de los cristianos, tenemos que asumir varias cosas importantes. María es modelo de fe. Pues así como en el Antiguo Testamento tenían el padre Abraham, que era padre de la fe, nosotros tenemos una madre de la fe. Pues en ella se encarna la salvación, en ella se encarna Dios mismo. Es importante notar muchas características importantes que solamente se presentan en ella. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es decir, bendita tú eres entre todas las mujeres. Todas las generaciones te llamarán bendita. Es importante entender, y no es solamente palabras de algún profeta o alguno inspirado, sino es la palabra de Dios misma, el ángel que se le presenta. Cuando decimos el ángel se presenta, estamos hablando de que el mensajero, el cual no distorsiona, el cual no altera, el que no cambia, el mensajero que envía directamente la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se manifiesta y se encarna en María. Ahí están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que entender también esta maravillosa obra en María en Lucas 1, 43 al 45. ¿Cómo he merecido yo que venga la madre de mi Señor? Dichosa tú por haber creído y se cumplirán las promesas del Señor. Esta es importante esta cita bíblica porque hace una contrarreferencia. Vamos a leer, por ejemplo, en Juan 20, 27 al 29. Luego dice Tomás: acércate aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela a mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que han visto y han creído. ¿Acaso María no ha visto la presencia del ángel? Y es más, la promesa del Salvador que aún estaba en su vientre, y ella creyó que él, su hijo, engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, sería el Mesías. En ese tiempo había mucha gente que decía ser: yo soy el Mesías, yo soy el profeta, yo soy el ungido. Pero la profecía tenía que cumplirse, que una mujer virgen concebirá y dará a luz. Es decir, María no solamente la naturaleza humana, porque acá cuando dice Señor mío y Dios mío, Tomás está reconociendo que Jesucristo es su Señor, su Dios. Dios mío y Señor mío. Solamente hay un Señor, un solo Dios. No podemos dividir a Jesucristo en dos partes, como muchos creen de repente Hércules, que era mitad Dios, mitad hombre. Pero en Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y ese también profesa muchas denominaciones evangélicas, testigos de pentecostales, luz del mundo, y demás sectas de repente que creen en la Trinidad, un solo Dios, tres personas. Pero cuando hablamos de que María es madre de Dios, ahí hay una duda. Ellos no entienden, ellos no pueden sumar que Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, que es Dios. Esa es la naturaleza de Dios indivisible. Las profecías de María están siempre relacionadas con Jesús. Como en Mateo 1:22, todo sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por boca de los profetas. La Virgen concebirá dará a luz. Dice en Isaías: el Señor pues dará una señal, una joven embarazada, y dará a luz un varón, a quien pondrá nombre Emmanuel, que significa Dios en nosotros, Dios con nosotros. Acá es importante el papel de María, ella es la señal. Existe en otro momento, por ejemplo en la boda de Caná, que algunas denominaciones dicen que Jesús no es Dios, que se convirtió en Dios a partir del bautismo. Pero la boda de Caná adelanta la hora por intercesión de María, con la participación. Ese hagan lo que Él les diga, el mensaje que nosotros como cristianos recibimos. Hagan lo que Jesús nos dice. Y adelanta la hora y se obra un milagro antes de que el Espíritu Santo, en el día del bautismo con Juan, se descendiese y el cielo se abriera una voz: este es mi Hijo amado. O sea, el poder de Dios tuvo, y como decimos, Dios indivisible, desde la creación, desde la concepción, Dios es Dios y es hombre.
Como hablamos también parte de la escritura, Jesucristo primogénito de toda creación. María no crea, María engendra, concibe y da a luz. Al entrar en la casa vieron a un niño con María y su madre y se arrodillaron. En Mateo 2:11 le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Y esto es importante cuando la aparición de los Reyes Magos en el día del nacimiento de Jesús, por la guía de una estrella y inspirado por el Espíritu Santo, ellos se acercan a la casa de esa mujer en un lugar feo, en un lugar donde reposaban los animales y traen regalos para un rey. Pero ¿qué pasa acá? María en sus brazos, Jesucristo, ella no se apartó, no dijeron, apártate María, que yo quiero adorar a Jesús, que es Dios, pero vos no podés estar acá. No, los reyes adoraron a Jesús junto con María. No adoraron a María, sino María estaba ahí en el lugar. Es importante recalcar esto. Y ellos saben la escritura. Otro punto es la obediencia extraordinaria de María. María dijo, yo soy la servidora del Señor, hágame en mí según se ha dicho. Algunas traducciones ponen esclava en Lucas 1, versículo 38. Y acá encontramos una contraposición, algo parecido, esa misma actitud semejante. Acá en Mateo 26, 42. Alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esa obediencia, esa imitación. Pues Jesús aprendió también, creció, aprendió a hablar, se cayó, se levantó y fue amamantado por la Virgen María. Casi como la tierra sagrada donde Jesús pisó, cuanto más el vientre que lo tuvo. Otra actitud es la admiración. En Lucas 2:19, María por su parte guardaba todos estos acontecimientos y lo volvía a meditar en su interior. ¿Acaso es algo admirable, algo que debemos de imitar en una mujer cristiana? ¿Acaso eso no es recomendable para nosotros como varones, ser seguidores de Jesucristo? Y más adelante en Lucas dice, Lucas 11:28, pero él dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué dichosa María, que guardaba desde antes que esa palabra fuera profesada. Desde mucho antes de conocer al ángel, ella guardaba esas palabras del Señor. Por eso ella no se sorprende mucho, porque sabía que iba a llegar el Mesías y sabía que ella era virgen y que se tenía que cumplir. Dichoso entre todas las mujeres. La importancia de María en la Biblia encontramos desde Génesis, la descendencia de Eva. En Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él pisará la cabeza mientras echa su calzañar. Pues como sabemos, Jesucristo es descendiente de David según la carne. David es descendiente de Adán. Tenemos que entender esto, que acá en Romanos 1:2, allá había prometido por medio de sus profetas en las escrituras sagradas acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne. ¿De qué carne? La de José. José era su padrastro. El Espíritu Santo no posee carne. Es un espíritu. No tiene forma física. Toma forma de zarza, de paloma, de diferentes elementos, de viento, pero no es una persona encarnada. Se encarna en Jesucristo. Y acá, descendiente de Eva, profetas, reyes. Queremos saber también que para que Jesús sea rey de los judíos, rey de Jerusalén, él debía ser la casta de David. Y eso viene por medio de María. Como dicen Romanos, del linaje de David según la carne. También es importante recordar esto. En Samuel, por ejemplo, en Samuel, 2 Samuel 7:12, ahora bien nos ponemos rey David, tenía por madre reina. Y encontramos varios versículos donde dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre a mí, y tu trono estará firme eternamente. Ese trono no se interrumpe, no es que salta de los profetas, reyes, David, salta a Jesucristo, sino que pasa por medio de María. Ella tenía el linaje real. Es importante esto para entender y comprender la escritura.
Dios también realizó en esa pobre mujer, en nosotros vemos lo mismo. Esa que se hizo servidora, ese ejemplo extraordinario que Jesús ha encontrado como Dios. María debajo de Dios. María siempre está por debajo de Dios. Nunca es una diosa. Nunca nosotros podemos tomar. Y si hay un católico que dice que María es diosa, está saliendo de la doctrina. Así como habrán también evangélicos que salen de la doctrina y de su propia doctrina y dicen que ellos tienen la verdad. Mentira. Porque hay divisiones, hay confusiones y mi pueblo perece por falta de formación. Es importante entender estas características de María y muchas más. María casi no habla. En el silencio profundo, la meditación, el guardar la palabra, ¿acaso no son suficientes méritos para tomarle? Así como imitamos a Pablo, dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. ¿Acaso el ejemplo de María no es suficiente o más que el de Pablo? ¿Acaso ella no fue preservada? No encuentro un versículo donde dice que María haya tenido un solo pecado. Si dice que María tenía pecado, que me muestre un versículo donde ella, María acá pecó, María acá hizo tal cosa. No van a encontrar, hermanos. Y muchas veces dicen el protestante, si no está en la Biblia, no lo creo. Luego vayan diciendo y dicen, ay, María es una pecadora, ella necesitó salvación. Claro, necesitó salvación, pero por preservación del pecado. El pecado no la tocó. Es importante esto, que entendamos que no podemos compararnos con María. Ningún profeta, ningún rey, ningún santo ha alcanzado la santidad. Porque ustedes, hermanos, que leen la Biblia, saben que la santidad viene de Dios. La santidad es la bendición, es un don, un llamado para todos. Dice en Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Acaso María no tuvo santidad? ¿Acaso hay algún hermano evangelio, pentecostal, testigo de Jehová que me diga que la vida de María no fue una vida de santidad, de entrega, de amor a Jesucristo? Me pueden decir uno, me pueden decir una sola cita bíblica donde hubo desobediencia de su parte. Le dejo como tarea, hermanos, Dios lo bendiga. Y recordemos, María debemos imitarla porque es un ejemplo extraordinario de santidad, modelo para los cristianos. Y si vos no crees que María es venerable, tenés que tener uno de los mandamientos importantes también que dejó. Respetarás, honrarás a tu padre y a tu madre. María es mi madre. Jesucristo es mi hermano. Y Dios es Padre. Tenemos que entender que la Sagrada Familia es modelo de castidad, de encuentro, de entrega, de amor. Es modelo de familia que nos propone. Es un modelo para alcanzar la santidad. Y algunos se preservan al reino de Dios. María se preservó, se cuidó, porque el propósito de María no era tener muchos hijos, sino engendrar al Salvador. ¿Acaso hay otra cosa más grande que una mujer pueda hacer? ¿Acaso hay un mérito más grande que alguien pueda alcanzar? ¿Acaso alguien puede decir, a mí también, yo igual, a cualquiera le puedo elegir? No, Señor, hermano, Dios le eligió con un propósito, la llamó desde antes de que le conociera, antes de que el mundo supiera la existencia, antes que sus padres se encontraran. En el principio de la creación Dios tuvo un proyecto con la humanidad. Sabía que el mundo iba a caer, sabía que el pacto se iba a romper por desobediencia del pueblo. Y ya no es un pueblo, ya no es una nación, ya no es solamente consanguíneos, ya no son más judíos, ya no son más hebreos, ya no son más israelitas. Hoy en día habla de una iglesia universal, donde María, igual que en Pentecostés, está orando, está presente. Cuando el Espíritu Santo desciende, que la palabra del Señor sea fuerte, eficaz, y que puedan abrirse sus ojos para ver las maravillas que esta maravillosa, magnífica y venerable mujer nos invitan. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que mis hijos les digan. Hagan lo que el Señor mande. Que sea su voluntad, no la nuestra.